Bien, buen día nuevamente, hermanas maestras de nivel inicial. Vamos a empezar con la misma felicidad de siempre. Hoy día compartiendo un tema muy importante. Recuerden que el enfoque es de la autorreflexión. Así es que en este espacio de interaprendizaje tú y yo tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, ese razonamiento para poder discernir sobre nuestra práctica docente. Y una buena maestra de educación inicial tiene que conocer y estar empoderada sobre los fundamentos legales y socioeconómicos de la educación inicial. Recordemos que es un espacio donde tú y yo aprendemos en un entorno amical, empleando de repente estas reacciones virtuales que nos va a unir, nos va a generar cercanía. Tenemos tantos iconos que podemos emplear como la sorpresa, quizás una lagrimita, una postura escéptica. Y si algo que no me agrada o debo desterrar en mi práctica un dedito abajo, o quizá las carcajadas, los confetis de felicidad, un me gusta, un me encanta. Entonces, empecemos con las reacciones virtuales y hagamos que este espacio sea de felicidad, lleno de confianza. Adelante, Sheilita. Cuando hablamos de fundamentos legales de la educación inicial, me estoy refiriendo a las normas y leyes que amparan mi trabajo como maestra del nivel inicial, documentos que amparan el derecho de la educación de nuestros niños y niñas. Y tenemos aquí en supremacía normativa, en jerarquía normativa de leyes, podríamos decir que estos fundamentos legales de la educación inicial están expresados en muchos instrumentos. Por ejemplo, la Carta Magna o la Ley de Leyes, la Constitución Política del Perú, en la cual en el artículo número 1 señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Si tú y yo conocemos el artículo número 1, nadie ni nada va a vulnerar nuestros derechos. Entonces, asimismo, en la Constitución Política del Perú, en el artículo número 2, nos refiere que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, quiere decir el que está en el vientre, es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece. ¿Con qué me quedo en esta parte? ¿Cómo estoy viendo yo al niño de educación inicial, a la niña de educación inicial, como un objeto de reacción del cual yo le digo, nos vamos a lavar la mano, trencito, o vamos en trencito al baño? Ahora todos pinten con crayolas, todos moldeen con plastilina. No es un sujeto, no es un objeto de reacción que va solamente, como su nombre dice, a reaccionar al pedido de la maestra. No es así. Es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que él debe gozar de una educación de calidad, con materiales de calidad, en entornos educativos de calidad, limpios, seguros, con maestras de calidad. Entonces, nosotros debemos enraizar en nuestro ser que el estudiante es un sujeto de derechos. Y aquí, bien claro, nos plantea en el artículo número 2 que tiene derecho a la vida. Por eso que las condiciones de la infraestructura del local escolar deben ser las más óptimas, libres de posibles accidentes. Derecho a su identidad. ¿Cuántos de nuestros niños gozan del DNI, pero cuántos de ellos aún no lo tienen? A su integridad moral. A su integridad moral de ser llamado por su nombre, a ser tratado con respeto, a su integridad psíquica, que el niño sea tratado con amor, sea formado en un entorno
agradable, armonioso, en buenas relaciones, en un clima escolar muy óptimo para que construya sus aprendizajes, su integridad física, que el niño debe gozar de un acompañamiento permanente desde que ingresa a la institución hasta ser entregado a su familia. Si a un niño le pasara un accidente, sea en la hora del juego, la alimentación, en la hora de desarrollar un taller, etcétera, es de nuestra entera responsabilidad legal. Entonces, es importante reconocer que aquí hay instrumentos legales que al niño lo amparan. Si ponemos en un platillo, en un juicio, proteger al niño y proteger a la docente queda en segundo plano. ¿Quién queda protegido en base a estos fundamentos legales? Son los niños y niñas. Adelante, Sheilita. Entonces, cuando hablamos de estos fundamentos legales en la educación inicial, sí o sí tenemos que sacar y relucir lo que es la Constitución Política del Perú. También tenemos la Ley General de la Educación, la Ley 28044, que es vigente. También tenemos la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la 29944. Cogiendo la Ley General de Educación, la 28044, promulgada todavía en el año 2003, en el artículo 36 nos señala que la educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica regular. Como tal, es considerada este nivel como el cimiento, la base sólida que se tiene que formar para que los niños luego pasen a primaria. Si el niño no tiene una base sólida, imagínense, es como una casa. El primer piso no tiene buen cimiento, buen sobrecimiento, las paredes estarán en riesgo. Y si encima haces un techo del nivel primario, sigues edificando columnas, el niño no va a garantizar su éxito escolar. Entonces, la educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica regular y comprende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los términos que se establece en su reglamento. Cuando hablamos niños menores de 6 años, nos estamos refiriendo a los dos ciclos, al primer y segundo ciclo. Primer ciclo que atiende a niños menores de 3 años y segundo ciclos mayores de 3, menores de 6 años. Adelante, Sheilita. Entonces, hasta este momento yo me voy dando cuenta que hay leyes que amparan, protegen a los niños y a las niñas del nivel de educación inicial. El Estado asume también sus necesidades de salud y nutrición. Pero, Rocío, ¿quién es el Estado? El Estado somos nosotras. Somos el conjunto de toda la población. El Estado tiene sus representantes gubernamentales, no gubernamentales. En no gubernamental, las ONGs, organismos no gubernamentales. Gubernamentales, el GOR, el gobierno regional, el gobierno local o municipal. Tenemos gobierno central o nacional. Dentro del nacional están pues los poderes, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. Miren, el Estado en sus diferentes instituciones que lo representan. Vamos a ver, por ejemplo, el poder judicial. ¿Cómo es que ampara la salud de los niños? A través del MIDIS, organismos no gubernamentales, también en el Ejecutivo están los famosos ministerios, el Ministerio de Salud, el MIDIS, cómo garantizan la nutrición a través del programa Ex Guasimicuna, ahora es programa complementario, que en el mes de diciembre debe desaparecer, porque ha salido un decreto de urgencia. Entonces, el Estado a nosotros nos pide y nos exige garantizar sus necesidades de salud, de nutrición. Y no es que nos haga cargar la responsabilidad directa de erradicar la desnutrición, la anemia, no. Sino a nosotros, como entes que estamos operando dentro del Ministerio de Educación, porque nosotros formamos el grueso del Ministerio de Educación, nos pide
firmar convenios, alianzas con el MINSA, el PROMSA, el eSalud, para garantizar el derecho de la salud de nuestros niños. Porque reconocemos que un niño bien alimentado va a ser un niño que aprende. Por eso existía ese logo, el niño vigoroso. ¿Quién se recuerda? Hali Warma. Hali Warma, que significa niño vigoroso. Un niño, y nace el lema, un niño bien alimentado es un niño que aprende. Entonces, a través de estas acciones intersectoriales, ¿qué quiere decir? Que tú y yo debemos firmar convenios con nutricionistas, con psicólogos, de repente con enfermeras o licenciados en enfermería, con odontólogos, porque de repente los niños no tienen la salud bucal completa o en óptimas condiciones. Y todo esto se va a articular con el nivel de educación primaria. Inicial desde el año de 1995, con el famoso proceso de la articulación del nivel inicial 5 años con el nivel primario, debe asegurar desde aquellos años la coherencia pedagógica y curricular. En la realidad, ¿existirá esta famosa articulación? ¿O es que todavía el nivel primario seguirá vulnerando, atropellando al niño del inicial? Inicial, las maestras de inicial no estamos indicadas en el currículum, en el programa curricular para enseñar a leer y escribir a los niños de manera convencional. Pero sin embargo, las maestras de nivel primario, ¿qué piden? Que los niños vengan leyendo y escribiendo al nivel primario. ¿Realmente es una muestra que se está trabajando la famosa articulación entre el nivel inicial y primario? Definitivamente que no. Entonces yo le doy un dedito abajo a este fundamento legal. Está escrito en líneas, pero en la realidad no existe esta famosa articulación. Porque si existiera la articulación, se respetara ese nivel de maduración neurológica, psicológica, física de nuestros niños. Y Jean Piaget demuestra en su teoría que el niño y la niña, a partir de los 6 años, recién encuentra esa madurez para empezar la lectura y escritura en nivel convencional. Pero muchas de nosotros van a decir, pero yo tengo, Rocío, en el aula niños que leen por sí solos. Será uno. Será un caso de una superdotación, de un talento. Pero la ley no sale para uno, sale para todos. Entonces, ahí también nosotros tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico, reflexivo y decir, ¿realmente estoy respetando al niño? Si hay fundamentos legales que los amparan, ¿estoy conservando la identidad del niño y de la niña? ¿Estoy generando su autonomía o estoy generando la falsa autonomía? Que también siempre hablamos, ¿qué es una autonomía? ¿Qué es una heteronomía? Y cuando hablo de un niño heterónomo, ahí vamos a hacer un alto un ratito a la teoría de Kohlberg. Kohlberg nos demuestra en su teoría que el niño, el joven, el adolescente, pasa por 3 etapas. Kohlberg nos dice la teoría de la moralidad de Kohlberg. El niño de educación inicial que se encuentra en la fase preoperacional, según Jean Piaget, nos dice que es heterónomo. ¿Qué quiere decir la heteronomía? Si yo soy la niña, Rocío, y vivo con mi mamá, y Rocío inquieta quiere descubrir de repente, arma, desarma el estuche de sus correctores o de sus lentes, y su mamá le dice, como has malogrado el estuche, entonces ahora no te voy a llevar al cine. Entonces Rocío, ¿qué piensa? Dice, me porto mal, no recibo premio. Y viene el papá de Rocío y le dice, Rocío, ¿qué pasó con el estuche de los lentes? Papá, yo quería saber qué había dentro y lo he roto, papá, pero mira, ya lo arreglé. Y el papá le dice, muy bien, hijita, eres inquieta, eres curiosa, entonces, como has solucionado tu problema por haber hecho bien, entonces te mereces tu premio. El cerebro del niño en el jardín de infancia
tiene un pensamiento heterónomo que está basado, reflejado en base al condicionamiento de un adulto o de una persona. En este caso, en el inicial seríamos nosotras. Al niño le decimos, bien, como han comido todos sus alimentos, entonces vamos a salir al recreo. Eso sería eso sería una influencia heterónoma del adulto hacia el niño. Pero si yo me apego a estos fundamentos legales y digo, ¿cómo fomento la autonomía de los niños? Yo diría, el niño, aunque se equivoque, tiene que empezar a hacer por sí solo, pero con mi acompañamiento. Cuando hablo de falsa autonomía, cuando digo voy a promover el lavado de manos de los niños y a todos, vengan niños, hagamos una colita, niños, levántense la manga, niños, a ver, yo les voy a dar el jabón líquido y ustedes solo reciben en su mano. Y la maestra con el dispensador le echa cantidad de jabón. Ahora sóbense. A niños por encima, por debajo, ahora deditos, puñito, trompito, peinecito. ¿Eso será realmente una autonomía o será una falsa autonomía que todavía es una heteronomía? Entonces, hablar de estos fundamentos legales a mí, a ti como maestras de nivel de educación inicial, nos invita a reflexionar qué estamos haciendo con ese sujeto de derechos. Y también en la vía administrativa y en la vía de gestión, los líderes pedagógicos, cómo estamos respetando al sujeto de derechos, un sujeto activo de derechos, que es el niño y la niña, o es que todavía sigo considerando que yo soy la protagonista, yo soy la dueña, soy la artista del aula, soy el hada mágica que mantiene en silencio a todos los niños. Entonces, gracias a este análisis de los fundamentos legales que amparan la educación inicial, yo me voy dando cuenta que merecen los niños un respeto irrestricto, un respeto único en todas sus magnitudes. Y no soy yo la protagonista, simplemente soy una mediadora, una guía. Sheilita, avanzamos, por favor. Entonces, estos fundamentos legales a mí me ayudan a reconocer y encaminar, a encauzar mi práctica pedagógica. Existe también el Reglamento de la Educación Básica Regular, amparada en el Decreto Supremo 013, que nació en el 2004, Ministerio de Educación, y en su artículo 43 nos señala los objetivos de la educación inicial. ¿Y cuántos son los objetivos? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Estaré realmente empoderada en conocer estos objetivos? ¿Habré analizado lo que realmente me exhorta cada objetivo? Y avancemos, Sheilita, y ahí vamos a conocer. Sheilita, avanzamos, por favor. Si hasta ahí me estoy dejando entender, deditos arriba. Y si no, deditos abajo. ¿Ya? Muy bien. Luz, muchas gracias, Luz. María, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vuelvo a decir, aquí no se trata de memorizar teorías, no se trata de decir según tal, según cual. Mi rol, mi propósito es que en un lenguaje sencillo tú llegues a analizar tu pensamiento crítico, reflexivo, tu pensamiento inventivo y digas, realmente esto desconocía o esto conozco, pero hoy día he reforzado, así es que direcciono y enrumbo mi práctica pedagógica, porque el niño y la niña merecen una educación de calidad. Hablábamos de los objetivos que están planteados para el nivel inicial. Son varios. Y vamos a analizar cada objetivo. El primer objetivo lanzado en literal A, afirmar y enriquecer. Dos cosas. ¿Cómo yo afirmo y cómo enriquezco la identidad de los niños hasta los 5 años? ¿Con qué competencia tendrá que ver? Con el construye su identidad. Construye su identidad.
Muy bien, excelente María Ponce, excelente. Con él construye su identidad. Realmente sé cuántas capacidades se combinan en el construye. ¿Serán dos? ¿Cuántas capacidades? ¿Cómo se combinan estas capacidades para yo afirmar y enriquecer la identidad de los niños de 5 años? En el marco de los procesos de socialización. Y la socialización se da a través del juego, de los espacios de los interlocutores, en los espacios de la asamblea, donde en la asamblea todos comentan lo que sienten, lo que piensan, donde plantean sus acuerdos, cuando se crea y se propicia oportunidades que contribuyan a su formación y al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno desarrollo humano. Un solo objetivo que para mí fácilmente no se puede alcanzar. ¿Cómo? Trabajando en una sola actividad puedo lograr esto. No. El afirmar. ¿Cómo yo afirmo mi sentimiento cultural? Yo soy huancaína, Huancahualarmica, hay un huayno, parte de quechua, de Picaflor de los Andes, de Alberto Gil Malma, su nombre. Él, por ejemplo, cómo con esa canción, Soy huancaíno por algo, él reafirma, porque yo ya afirmo, él me reafirma mi sentimiento de huancaína. ¿Cómo yo reafirmo el sentimiento del niño? Y ahí surge la teoría de Vygotsky, cuando planteo situaciones significativas en su entorno cultural del niño, con elementos de su cultura, con elementos de la sociedad. Entonces, este primer objetivo no se logra fácilmente solo haciendo una actividad. Tengo que fomentar muchos espacios de socialización. Tengo que tengo que propiciar muchas oportunidades para que el niño logre su desarrollo integral o su desarrollo humano. Recuerden que el niño no solo es aspecto intelectual. Yo no me cansaré de decir, y tengo amparo legal para decir, ya no más afirmar su identidad de acuerdo a su cultura. Por supuesto, María, excelente María, así es. Y no me cansaré de decir que no solo veamos al niño como un robot, que tenga como un objeto de reacción, que tenga que actuar y de repente seguir trabajando con las famosas fotocopias que traza sin salir de la línea, de inicio a fin, que muy bien, que todavía seguimos usando sellitos, excelente. Esas cosas ya no. Entonces, el objetivo del nivel inicial es que tú y yo trabajemos para el desarrollo íntegro, integral, holístico del ser humano. Pero como yo sé, cuando el niño desarrolla un pensamiento crítico, analítico, su pensamiento inventivo, cuando el niño desarrolla sus valores, pone en práctica sus valores, sus virtudes, cuando el niño desarrolla actividades motrices, movimiento, cuando el niño desarrolla su dimensión espiritual. ¿Cuánto de nosotros vamos a misa o asistimos al culto? ¿Cuánto de nosotros no vamos ni a misa ni al culto? Pero ¿cuánto de nosotros somos testimonios de vida, modelos en una sociedad? ¿Cuánto de nosotros? Entonces, este objetivo del nivel de educación inicial es trascendente en volitivos. Es trascendente y el niño no solo tiene la dimensión cognitiva. Es como que Rocío habla, 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 es como un libro abierto, pero Rocío es una compañera que no sabe saludar, o Rocío es una profesional que se pelea con todo el mundo, o Rocío no es nada de bueno de ejemplo. Entonces, lo que busca este objetivo, en resumen, es apuntar con todas nuestras estrategias, con todas nuestras actividades, a que el niño se desarrolle de manera integral.
Hasta ahí estamos captando la idea y sobre todo a través de ¿qué? De la socialización. ¿Qué quiere decir la socialización? Fomentar espacios donde el niño converse. Por eso que en inicial ya no está permitido las hojas fotocopias. Está permitido el trabajo en equipo con el papelote. E inicio van a romper el papelote. Yo misma me frustraba, arrugaban, yo decía, ¿cómo se trabaja? No me resulta, no me sale. Poco a poco fui descubriendo estrategias como de repente explicarles el uso. ¿Qué pasaría si excedo mi fuerza y manipulo fuerte el papel? ¿Qué creen que va a pasar? Niños decían, se rompe entonces, ¿qué debo hacer para conservar en buen estado? Debemos manejar con... Entonces, iba regulando a través de la socialización. La socialización te hace fomentar valores, habilidades blandas como el respeto. Y no se trata de dar un papelote y cada uno que dibuje en un pedacito del papelote. No, se trata de que en este equipo digan, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hemos averiguado con las lupas si hay o no hay animalitos en las plantas. Hemos hecho indagación. Entonces, uno tiene que lanzar la consigna. Dibujen o representen lo que han encontrado en las plantas. Recuerda que es un trabajo en equipo. Deben conversar y ponerse de acuerdo. Luego tienen que elegir a uno que cuente lo que han hecho. Para ello debemos saber compartir materiales. Debemos dar la responsabilidad en este día a uno de los compañeros, en otro día a otro. Debemos compartir los materiales, luego organizar, etc. O sea, la fase del proceso de la socialización es un gran eje aquí para afirmar y enriquecer la identidad de los niños en los 5 años. Hasta ahí me dejo entender. Si es así, deditos arriba. Me estoy dejando excelente. Muchas gracias. Sheila, uno más, por favor, y nos vamos a escudriñar el otro objetivo como fundamento legal del nivel de educación inicial. En la letra B, nos pide organizar el trabajo. ¿Se ha cortado el PPT, Sheilita? Sheila. Estamos en la letra B. A ver, ¿me confirman? En la B, Sheilita, uno menos, por favor. Sheilita. Confírmenme si B de Breña, de bueno, de bonito. Gracias. Aquí, bueno, se ha cortado el PPT, ¿no? Pero yo tengo la idea clara. Aquí en el objetivo del Ministerio de Educación, vamos a ubicar mi PPT ya, nos pide lo siguiente, que nosotros como líderes, maestras de educación inicial, debemos organizar nuestro trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, características, intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje. Es por eso que nuestra planificación, colegas, se debe dar en primer paso con el empoderamiento del CENEP, segundo empoderamiento del programa curricular y trabajar de manera colegiada. ¿Para qué? Para aprender a reconocer pues las características de nuestros niños y reconocer y tener presente que el juego es una estrategia por excelencia. La experimentación en los niños no debe faltar y el descubrimiento como sus fuentes de aprendizaje. Avanzamos, Shailita, a la C.
C, perfecto. Exacto. Muchísimas gracias. Entonces, el tercer objetivo del nivel de educación inicial planteado en la letra C nos dice que nosotros debemos reconocer la diversidad cultural y su influencia en el desarrollo infantil. Pero ¿cómo reconozco esta diversidad cultural? Primero, tengo que reconocer que en el currículum nacional nos plantea que tenemos 48 lenguas originarias en el Perú. Segundo, surge la controversia, la pregunta: ¿cuántas lenguas originarias se practican en el contexto inmediato? Por decir, en Junín. Tercero, ¿cuántas lenguas originarias se practican en la institución educativa? Cuarto, y finalmente, ¿cuántas lenguas originarias se practican dentro del aula? Tremenda tarea para indagar. Entonces, nosotros, si no reconocemos esta diversidad cultural, tampoco su influencia, cómo esta diversidad cultural va a influir en el desarrollo infantil, entonces no estaré en la capacidad de valorar de manera crítica, que es lo que buscamos fomentar en este espacio. Si nosotras como maestras desconocemos, imagínense aún más nuestras criaturitas. Entonces, aquí vuelve a surgir la socialización como proceso que ayuda al niño para encaminar, enriquecer su desarrollo integral en todos los procesos educativos. ¿Cuánta de nosotras, un poquito por lo menos, conocemos de los saludos en lenguas originarias? ¿Cuántos estamos en revitalización, otras en fortalecimiento, otras somos instituciones bilingües, pero de entornos rurales? Entonces, cumplir este tercer objetivo del nivel de educación inicial como un lineamiento o fundamento legal también es altamente retador. Avanzamos, Sheila. Hasta ahí me dejo entender. Si es así, deditos arriba. Excelente, muchísimas gracias. Muy amable. Y tenemos el cuarto objetivo planteado en la letra D. Nos pide desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con la familia y la comunidad educativa. Pero ¿cómo yo desarrollo programas interdisciplinarios? Ayer, por ejemplo, en nuestra institución, habló de Concepción, hemos ejecutado una campaña, el lanzamiento de la campaña del buen trato. ¿Y con quiénes hemos trabajado? Con las familias. Pero para ello, ¿con quién me he asesorado? Con el pool de psicólogos del PROMSA. Hemos pedido estrategias dinámicas. ¿Y quiénes han sido los espectadores? Los niños y niñas. ¿Para promover qué? Prácticas de crianza saludable. Por ejemplo, uno de los mensajes que me caló dice: sembremos historias de amor y no historias de terror. Somos buenas familias. Ese es un estilo de práctica de crianza saludable. Otro, atender las necesidades educativas especiales, el enfoque inclusivo. Hoy en día se está incrementando los altos índices de estudiantes con variabilidad. Tenemos los famosos TEAs, los autismos, tenemos también estudiantes con potencialidades o también le llamamos niños talentosos. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Nos exige leer, empoderarnos, se está dando muchas especializaciones, diplomaturas, segunda especialidad, para justamente dar una atención pertinente a estos niños y niñas con condiciones especiales. Y hablar de necesidad educativa especial, pues es reconocer la diversidad como una oportunidad de valoración.
este momento en nuestra sala virtual. Por ejemplo, tengo a Nelcy, Mari, Luzmila, Carmen, Jenny, Luz, Rocío, María, Mari, etcétera, etcétera. Y no todos fomentamos el mismo credo, no todos tenemos el mismo color de piel, no todos quizás seamos damas, quizás en la sala haya un varón. El enfoque inclusivo también incluye la diferencia de género, la diferencia de lenguas, la diferencia de colores, de creencias, de edades, de etnias, de razas. Entonces, hablar de educación inicial en este fundamento legal es altamente demandante, que nos exige a nosotras no trabajar solas o aisladas, sino trabajar a través de convenios intersectoriales. ¿Qué quiere decir? Sector educación con sector salud. ¿Qué hacen? Firman un convenio, un pacto, y se fomenta un pacto intersector, sector educación, sector salud. Interdisciplinario. Una profesora de educación inicial puede fomentar también en ese pacto de Pronsa el trabajo con odontólogos. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos trabajar de esa manera. ¿Y cuántos ya los estamos haciendo? Posiblemente varios. Sheilita, avanzamos a la D. E. E de elefante. Excelente. Promover a través de las instancias de gestión la vinculación de los programas y estrategias de educación con adultos y educación comunitaria con los objetivos, programas, estrategias de educación inicial a fin de que contribuyan a mejorar las prácticas de crianza y entornos de vida saludables que propicien el desarrollo integral de nuestros niños. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos firmado convenios con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro y hemos pedido la instalación de los biohuertos a los futuros ingenieros con su sistema de riego por aspersión? Y ese biohuerto sirve de laboratorio para que nuestros niños puedan promover pues su vida saludable. Entonces, este quinto objetivo del nivel de educación inicial nos insta, nos exhorta a nosotras las maestras a que debemos seguir trabajando con instancias de gestión para vincular los programas. ¿Cuántos de nosotros estamos firmando convenios con clínicas odontológicas para que vengan a las aulas, vayan a las aulas a enseñar la técnica del cepillado? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando enfermeras de la posta, del hospital, para que nos enseñe la técnica de lavado de manos? Entonces, también es altamente retador. Y si nosotros damos una mirada a estos fundamentos legales, nos vamos dando cuenta que casi muy poco estamos trabajando por hacer cumplir el derecho a una educación de calidad con la mirada holística, con el desarrollo holístico de nuestros niños y niñas. Sheilita, avanzamos. Hasta ahí me dejo comprender y si no, interrúmpanme, que todo vale. Existe también la convención. Gracias, Mari, Luz, Carmen, Nelcy. Están muy atentas. Me encanta, me encanta. Entonces, existen también, así como la Constitución Política, como la Ley de la Carrera Pública Magisterial, como la Ley General de Educación, también existe la Convención de los Derechos del Niño, que nos va indicando que todo niño y niña tienen derecho a la vida, al desarrollo físico, mental, moral, social, espiritual. Como también tienen derecho al nombre, a la nacionalidad, a la protección y a la seguridad, a la educación. ¿De qué me voy dando cuenta? Que las rúbricas, por ejemplo, de observación en el aula, la cuarta rúbrica, tiene que ver mucho con este postulado de la Convención de los Derechos del Niño, donde el niño tiene que ser protegido, tratado en un ambiente de amabilidad, de empatía, de respeto. Y tiene que ver mucho con la rúbrica número 2,
el desarrollo del pensamiento crítico, porque acá nos habla bastante del desarrollo del derecho mental. ¿Cuánto de nosotros todavía en las aulas estamos encasilladas en las preguntas cerradas? ¿Qué hemos hecho? Hemos comido la lonchera muy bien. Sí, hemos comido las frutas de la lonchera. Y no damos oportunidad para que el niño y la niña pueda argumentar su postura, las respuestas pueda fundamentar. ¿Por qué dices? ¿Para qué habremos consumido? ¿Estás de acuerdo con? Entonces, las rúbricas de observación en el aula no nacen por nacer. Es que también tienen un amparo en los fundamentos legales. Uno más, Shailita. Uno más, Shailita. Gracias. Entonces, así como existe la Constitución Política, la Convención del Niño, de la Niña, la CPM, la Ley General de Educación, también tenemos acuerdos nacionales, internacionales que están suscritos por el Estado peruano. Y todas estas normas, estas leyes, no nos protegen a nosotros, protegen a los niños y a las niñas. Y en todos estos documentos mencionados, exhortan brindarle una educación de calidad. Merecen estos niños fomentar y construir sus aprendizajes en las mejores condiciones, de repente en salubridad, en espacios saludables, bien organizados, con recursos del Ministerio de Educación, etc. Uno más, Shailita. Sheila, muy bien. También existen planes nacionales, como el Plan Nacional de la Educación para Todos, el Proyecto Educativo Nacional con proyección al año 2036, en sus 6 objetivos estratégicos. En uno de los objetivos y una de las políticas nacionales dice priorizar la primera infancia. Es en base a ello que va surgiendo pues el Educuna, en base a ello que vamos atendiendo y priorizando a la primera infancia. Y el Educuna requiere y exige el mejor perfil de la maestra. Cuando nos preguntan, a ver, directora, vas a tener el Educuna, ¿a quién vas a mandar? Yo equivocadamente decía, ¿no? Al que mejor paciencia tenga. No es así. Es una de las condiciones, sí, pero la condición general es la que mejor postura en su salud emocional puede evidenciar. ¿Qué quiere decir? La maestra que mayor manejo de habilidades blandas y duras deba manejar. Entonces, hablar del primer ciclo es súper demandante, tan demandante como es ponernos excelente, Nelsi. Muy bien, gracias por los corazoncitos. Tal como nos exige a nosotras, a las maestras del segundo ciclo. Y mucho más delicado aún en las educunas o en las cunas. Uno más, Shailita. Y también, así como hemos hablado en sesiones anteriores de fundamentos educativos, fundamentos psicológicos, hoy día estamos hablando de los fundamentos legales, ahora vamos a hablar de los fundamentos socioeconómicos. Como su nombre en el título lo menciona, qué elementos de la sociedad y de la economía o qué mirada de la economía repercuten o tienen un impacto en la educación temprana, en la educación inicial. Pues actualmente existen muchas y numerosas investigaciones que vienen respaldando la importancia que el Estado pueda y debe invertir en la educación de los niños. En el Perú actualmente, según las informaciones, solamente invierten el 2.9 del PBI, 2.9. En el país de Argentina
emplean el 6%. En Europa está entre 8%. ¿Qué quiere decir? ¿De qué me sirven estas estadísticas? Que me doy cuenta que nuestro Estado está haciendo muy poca inversión. Quizás por ser un país tercermundista. ¿Tiene impactos negativos? Por supuesto. Uno de ellos es que no todos los locales escolares cuentan con aspectos o condiciones favorables para construir el aprendizaje. Segundo, respecto al mobiliario, no todos los mobiliarios son los idóneos para generar el logro de los aprendizajes en los niños. Entonces, el 2.9 para mí es un índice paupérrimo, pobre, carente, que va a tener un impacto y va a perjudicar en la formación integral holística de nuestros niños. ¿Cuál es nuestro reto? Como maestras de educación iniciales, generar las condiciones, pero pactando con las familias. Nunca vamos a llegar de repente a una condición óptima, pero por lo menos será una situación paliativa de mejora. Entonces, gracias a estos fundamentos económicos, vamos a analizar que un espacio por niño, de acuerdo al CIAGIE, es de 1,30 m para cada niño. ¿Qué quiere decir? Si en el aula tengo 20 niños, tengo que multiplicar por 1,30 o 1,50. Y eso sería el espacio para cada niño, sin tener en cuenta que cada mueble que esté ubicado va restando o minimizando espacios por los niños, ¿no? Entonces, este es otro aspecto para nosotros poder comprender. Uno más, Sheilita. Hasta ahí me estoy dejando comprender si es así. Ya saben, una reacción. Muy bien, gracias. Está claro entonces. Muy bien. Reconocemos aquí que todos estos documentos, cuando hablamos de fundamentos socioeconómicos, reconocemos que la infancia es una de las grandes apuestas más rentables. ¿Por qué más rentables? Tanto social y económicamente para nuestro Perú. Porque se está demostrando que una inversión en los niños en edad temprana produce una mayor tasa de retorno a las inversiones de capacitación realizadas en etapas posteriores de la vida, pues estas van a resultar ser mucho más costosas. ¿Qué quiere decir? El Ministerio de Educación, cuando fomenta, por ejemplo, el programa del EduCuna, invierte un número muy alto en economía. ¿Por qué? Dice el programa EduCuna, para atender un aula con 24 niños o 25 niños de la edad de 2 años a 3, debo asignar un presupuesto para una profesora, más presupuesto de 2 auxiliares para un aula. Ahí nomás estaríamos manejando 3 sueldos. Además, en el EduCuna, debo brindar las comidas calientes, que quiere decir que la institución debe tener un comedor donde venga el programa, envíe su personal a preparar comida del día. A estos se fortalece ¿con qué? Con el ex Huasimicuna. Por ejemplo, muy bien, Nelsi, ahí está el corazón. Nelsi nos dice, de acuerdo, correcto, así se lleva el EduCuna. En el EduCuna, la comida caliente tiene que brindar proteínas. Gracias. Tiene que brindar proteínas, frutas. Aparte del EduCuna, el ministerio suelta un presupuesto alto para la implementación del mobiliario, todo a su altura de los niños. Les implementa con las cunas, con áreas para cambio de pañales, con juegos a la altura de los niños, libre de peligros. Entonces, en este modelado nada más me doy cuenta que el Estado está haciendo una inversión económica, pero no es a todos los programas, solo es por respuesta al PEN, priorización a la primera infancia. El Estado reconoce que si invierte en la primera infancia, entonces va a tener un impacto positivo en la vida futura. Mientras, yo hago un cuadro comparativo, una cuna común y corriente, solamente por ampliación de cobertura,
que sopesas un educuna con una cuna, ¿quién va a tener mayor ventaja? Va a ser el educuna, mientras el cuna solamente va a atender una profesora y no va a gozar de 2 auxiliares y no va a gozar de comida caliente y solamente estará con material acondicionado. ¿Ves tremenda diferencia cuando hacemos el análisis, el estudio de los fundamentos socioeconómicos? Uno más, Shailita. Gracias por los aplausos. Muchas gracias. Entonces, si nosotros hacemos intervenciones educativas con los niños de 0 a 5 años de edad, tienen que ser intervenciones de calidad. Y dice, por cada dólar invertido en su aprendizaje y su desarrollo, se obtienen retornos económicos importantes en el futuro. Por supuesto que sí. Aunque no para todos hay población vulnerable. Por ejemplo, en los niños que el Estado está invirtiendo en el Educuna, tremendo presupuesto, estos niños van a ser quienes gocen de mayores oportunidades y se estaría indirectamente garantizando que estos niños puedan continuar con éxito e ingresar al segundo ciclo, mientras los niños del cuna, solamente cuna, en condiciones así acomodadas a sus posibilidades, tendrían menos condiciones y menos garantías de continuar su segundo ciclo. Entonces, uno más, Sheilita. Uno más, por favor. Muy bien, gracias, Sheilita. Entonces, en estos entornos educativos se puede oscilar entre $4, como se obtuvo en el programa Abecedario. Este programa ha sido empleado hace años y $17 como estimuló el proyecto del High School Perry School, que es un programa también ejecutado en otros lugares. Estas dos referencias me hacen notar a mí el cuadro comparativo en que en un programa el 41% de estudiantes ha sido coberturado en su totalidad, mientras en el otro programa solo el 60% han sido beneficiados de la inversión del Sistema Universal de la Educación Inicial. ¿Con qué me quedo? Cuando hay deserción, cuando hay repitencia en el nivel, aunque en inicial no tenemos repitencia, esta repitencia se da en el nivel primario y secundario, es que se puede deducir que no han sido niños beneficiados con presupuesto del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos niños que no han hecho el nivel inicial, no han hecho el educuna, tampoco el cuna, peor, no han hecho el segundo ciclo y de frente se van a la primaria. ¿Qué posibilidad existe que este niño o niña pueda generar su repitencia de grado? Entonces, los fundamentos psicoeconómicos o social económico me repercute si es que el Estado no invierte en la primera infancia. Por consiguiente, puedo tener estudiantes vulnerables en los niveles o ciclos superiores. Avanzamos uno más, Sheilita. Y bien, para esta mañana solo hemos destacado recordar y desarrollar nuestro pensamiento crítico sobre los fundamentos legales, normas que amparan desde la Constitución Política, la Ley General de Educación, tratados internacionales, el convenio, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, tenemos códigos, tenemos tratados internacionales, tenemos fundamentos socioeconómicos, todos ellos amparan y protegen al niño. Y como vemos en estas exposiciones de estudios, queda muy claro, si el Estado invierte economía en la primera infancia, por ende vamos a tener un impacto positivo y diremos que garantizamos hasta cierto punto la continuidad en el servicio educativo peruano. Mientras existe el otro postulado,
Si el Estado no invierte economía en la primera infancia, entonces tendríamos un impacto negativo y podríamos estar fortaleciendo el listado de estudiantes vulnerables o en riesgo de deserción, en riesgos de repitencia y es más, en riesgos de abandono del sistema educativo peruano. Bien, queridas maestras de nivel de educación inicial, yo les voy a otorgar los iconos con las reacciones del corazoncito, los confetis, los aplausos por la paciencia demostrada, augurándoles que este sábado sea un sábado lleno de tranquilidad, de paz, porque el trabajo en las aulas en realidad es arduo. Nunca es tarde para mejorar. Hoy reconocemos que el niño y la niña es un sujeto de derechos y merece una educación de calidad. Un abrazo para ustedes y nos vemos el próximo sábado. Buen día.